Al Taylorismo como método de trabajo se le denominó organización científica del trabajo, entendida como forma de dirección que asigna al proceso laboral los principios básicos del método científico, indicando así el método óptimo de llevar a cabo un trabajo y repartiendo las ganancias con los trabajadores. Se basa en la división del trabajo en dirección y trabajadores, la subdivisión de las tareas en otras más simples y en la remuneración del trabajo según el rendimiento. A su vez, la economía fue aumentando a los países que creaban esta compañía, el sistema de Taylor bajó los costos de producción porque se tenían que pagar menos salarios, las empresas incluso llegaron a pagar menos dinero por cada pieza para que los obreros se diesen más prisa. Para que este sistema funcionara correctamente, era imprescindible que los trabajadores estuvieran supervisados, y así surgió un grupo especial de empleados que se encargaban de la supervisión, organización y dirección del trabajo. Este proceso se enmarcó en una época de expansión acelerada de los mercados que llevó al proceso de colonialismo, que terminó su cruzada frenética en tragedia a través de las guerras mundiales. Su obsesión por el tiempo productivo lo llevó a trabajar el concepto de cronómetro en el proceso productivo, idea que superaría a la de taller, propia de la primera fase de la revolución industrial. La organización del trabajo taylorista transformó la industria en los siguientes sentidos: aumento de la destreza del obrero a través de la especialización y el conocimiento técnico, mayor control de tiempo en la planta, lo que significaba mayor acumulación de capital, idea inicial del individualismo técnico y la mecanización del rol, estudio científico de movimientos y tiempo productivo. La división del trabajo planteada por Taylor efectivamente reduce los costos y reorganiza científicamente el trabajo, pero encuentra un rechazo creciente del proletariado, elemento que sumado a la crisis de expansión estructural de mercado, lo llevaría a una reformulación práctica en el siglo XX, que es la idea del Fordismo. Según el propio Taylor, las etapas para poner en funcionamiento su sistema de organización del trabajo eran las siguientes: hallar 10 o 15 obreros que sean particularmente hábiles en la ejecución del trabajo por analizar, definir la serie exacta de movimientos elementales que cada uno de los obreros lleva a cabo para ejecutar el trabajo analizado, así como los útiles y materiales que emplea, determinar con un cronómetro el tiempo necesario para realizar cada uno de estos movimientos elementales y elegir el modo más simple de ejecución, eliminar todos los movimientos mal concebidos, los lentos o inútiles. Por último, tras haber suprimido así todos los movimientos inútiles, reunir en una secuencia los movimientos más rápidos y los que permiten emplear mejor los materiales más útiles. El Fordismo apareció en el siglo XX, promoviendo la especialización, la transformación del esquema industrial y la reducción de costos. Las diferencias con el Taylorismo son más de orden cuantitativo que cualitativo, ya que ambos cuentan con estrategias basadas en la estandarización y el control de los tiempos de trabajo obrero. No obstante, el Fordismo llevó estas estrategias a su máxima expresión, mediante una estrategia de expansión del mercado con su consecuente aumento de cantidades y máxima estandarización. Se logra por primera vez la producción en masa, que requería un consumo en masa. De allí que obligatoriamente se extienda el mercado, ya que el mayor volumen de unidades, debido a la tecnología de ensamblaje de la cadena de montaje, y su costo es reducido, por aumento de la productividad del trabajo, la extensión de la jornada laboral neta y la reducción del ciclo de capital entre inicio de la producción y la venta final, hacen que lo producido que supere la capacidad de consumo de la élite tradicional y única consumidora de tecnologías con anterioridad. Aparece un obrero especializado con un estatus mayor al proletariado de la industrialización y también surge la clase media del modelo norteamericano, que se transformará en la cara visible del arquetipo del American Way. Pero el sistema excluye el control de tiempo de producción por parte de la clase obrera, como solía ocurrir cuando el obrero, además de poseer la fuerza de trabajo, poseía los conocimientos necesarios para realizar su trabajo de forma autónoma. De esta manera, el capitalista quedaba fuera de los tiempos de producción. El Fordismo, con ayuda anterior del Taylorismo, llega para romper con ese monopolio del trabajo por un trabajo alienante con características que llevan al obrero a perder ese monopolio y por ende perder el control de los tiempos de producción. Además, antes de esta nueva clase trabajadora, algunos obreros estaban sindicalizados, lo cual les brindaba un respaldo frente a la opresión capitalista. Esta forma de agrupamiento llegó a Estados Unidos a través de la primera oleada de inmigrantes europeos, fuertemente ligados al trabajo de los artesanos y gremios de trabajadores. La idea de sumar la producción en cadena a la producción de mercancías no solo significó las transformaciones sociales y culturales que podemos resumir en la idea de cultura de masas. Como prototipo se puede hablar de la creación de automóviles en serie, de la expansión interclasista del consumo que deviene en nuevos estímulos y códigos culturales mediados por el capital. También hay que advertir que el modelo madura bajo el esquema económico del keynesianismo, lo que promueve un protagonismo histórico de las clases subordinadas y el amarre del capital a consideración